Ahora, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una realidad social colectiva que puede ser llamada organismo en la medida que se concibe como una totalidad compuesta de miembros activos, que son, en este caso, los países integrantes. Se trata de una unidad colectiva en la cual los miembros o partes, países, siguen siendo totalidades independientes y autónomas en sí mismas. Algo semejante ocurre en unidades colectivas naturales, como la colmena, la colonia, el cardumen, la bandada, el enjambre, la manada. Aunque en este último caso el vínculo de unificación es el instinto y no la libre adhesión. Ahora, la unidad de las partes, por ejemplo, del organismo vivo, por ejemplo, un ser humano, un perro, lo que sea, en cambio, no es de tipo colectivo, sino individual o sustantivo. El vínculo de unificación entre las partes al todo del viviente es fuerte y no débil como en el caso de las unidades colectivas. Diremos que las unidades débiles o colectivas son más múltiples que una. La uno es más múltiple que una, mientras que las unidades sustantivas son más unas que múltiples. El organismo viviente es una realidad organizada, pero no es una organización. El viviente es más bien un organismo individual sustantivamente unificado, una unidad sustancial. En el organismo viviente, todas las acciones de las partes convergen hacia la unidad. Esto se da de modo espontáneo y no en virtud de una acción extrínseca unificadora. El viviente corpóreo, desde sus realizaciones más primarias, depende operativamente de sus componentes, ¿no? Sus órganos, pero no se identifica con ellos. Una cosa son los cuerpos que se integran en el viviente a título de partes elementales y otra cosa es el viviente como totalidad unificada. Así, la acción nutritiva se realiza con la participación de los órganos, pero no es la acción de un grupo de órganos, sino que es una acción del organismo como totalidad. Es el viviente que se nutre. Las acciones del viviente son del todo y no solo de una parte de él. Vuelve a aparecer, por tanto, la distinción inclusiva entre la parte y el todo. No es el pulmón el que respira, sino el viviente por el pulmón. Y no es solo la pata del perro la que se toca, sino también se toca al perro por su pata. Así, las partes del perro no son como las partes, por ejemplo, de una máquina, de una lavadora, ¿no? Que constituyen un mero conglomerado colectivo ingeniosamente articulado. Por el contrario, las partes del viviente se encuentran, digámoslo así, ontológicamente unificadas, sustancialmente unidas. Por lo pronto, insistamos en algo que para el ciudadano de a pie es algo obvio, pero para algunos neurocientíficos parece que no. Los procesos cognitivos tampoco son actos de un órgano, sino de un viviente. Lo conocido le está presente al sujeto que conoce, no al encéfalo. No es mi cerebro el que piensa. Si fuese el encéfalo el que piensa, se daría el absurdo que para conocer lo que el cerebro conoce, tendríamos que nosotros conocer el cerebro conociendo. Y no se ve con qué podríamos conocerlo. Tendríamos que tener un, segundo cerebro que conociese lo que conoce el primero, y luego un tercero para que conociese lo que conoce el segundo, y así sucesivamente. Entonces, concebir un encéfalo pensante es como concebir a un homúnculo introducido en nuestra bóveda craneana, al cual habría que preguntarle lo que conoce. Pero esta hipótesis supone que ya conocemos sin el encéfalo, con lo que la hipótesis misma se autodestruye. De hecho, ya Platón lo había visto esto con claridad, como lo expresa en el Teeteto. Dice, no es con el ojo que vemos, decía, sino por el ojo. Nuevamente, no es el ojo el que ve, sino el viviente que tiene ojos. Y lo que vale para el ojo, vale también para el encéfalo. Que el encéfalo, hay que decirlo, no es sino una prolongación del ojo, del oído, del gusto, del tacto y del olfato. Agreguemos a esto los elementos orgánicos que constituyen el sustrato material de la imaginación, podríamos pensar de la memoria sensitiva, de los afectos sensibles y de las funciones asociativas, y con eso ya tendríamos una idea bastante aproximada de lo que es el encéfalo como órgano.
El cerebro, entonces, en definitiva, no es sino la base material de la vida animal, que por muy sofisticado que ella sea, como ocurre en la vida, que puede ser muy sofisticado, como ocurre en la vida animal del viviente humano. Por consiguiente, la facultad de la visión, de la imaginación, de la memoria, del instinto, no radica en el cerebro, en el encéfalo, ¿no? Sino en el animal como totalidad, como sujeto ontológico. Es el animal el que ve y el que imagina. Bueno, y a esto es a lo que se le llama entonces una unidad sustancial. Se diferencia, por tanto, como decía anteriormente, de los artefactos que tienen una unidad, pero accidental. ¿En qué sentido? Fijémonos nuevamente en la máquina, en la lavadora. Está constituida por el ensamblaje de muchas piezas, ¿no? Estas máquinas son unidades funcionales, pero no son organismos ni verdaderas sustancias, porque su unidad teleológica, es decir, derivada de su fin principal, de la lavadora, lavar, es extrínseca a ella, es decir, está en la mente de quien hace la lavadora, del artífice, y no en ella misma, aunque por más que las lavadoras sean automáticas y funcionen por su cuenta, ¿no? Una máquina realiza solo acciones transitivas orientadas a la producción de modificaciones externas, no actos inmanentes como sucede, por ejemplo, en los organismos vivos, que en cierta manera estos actos inmanentes son fines para sí mismos o son el fin de su autoorganización. Así podemos decir que el mundo de los objetos artificiales y culturales, por ejemplo, una biblioteca, una ciudad, un libro, etc., es como una prolongación objetivada de nuestro cerebro, de nuestras capacidades motoras, pero no verdaderas unidades sustanciales como lo son los organismos vivos. Muchas gracias.